La primera vez que entendí que el apellido Rojas era una moneda de dos caras tendría unos 10 años. Fue en una de esas interminables cenas de los domingos en la mansión de la abuela Carmen, en el corazón de Salamanca. El aire olía a mobiliario antiguo pulido y a resentimiento crónico. Antonio, deja de jugar con la comida y cuéntale a tu madre lo de esa exposición, dijo mi padre con su voz suave, tratando de tender un puente entre mi hermano y ella. Mi padre, Antonio, acababa de vender un cuadro. No era una fortuna, pero su rostro brillaba con esa luz especial que solo tenía cuando hablaba de su arte. Mi madre, Isabel, le apretó la mano bajo la mesa, una sonrisa de orgullo en los labios. Mi tío Fernando, en cambio, masculló sin levantar la vista del plato. Exposición, qué bonito. Mientras, en la empresa de verdad, ayer cerré el contrato con los alemanes, cifras de 7 dígitos. Para que sepáis, la abuela Carmen giró la cabeza hacia él como un halcón oliendo la presa. Sus ojos, fríos y claros, se ablandaron por un instante, siempre tan aplicado. Fernando, tu padre estaría orgulloso. La estrella ibérica necesita manos fuertes, no sueños de colores. La palabra sueños la pronunció como si fuera una enfermedad. Vi cómo la luz se apagaba en los ojos de mi padre. Mamá le susurró algo al oído, y él esbozó una débil sonrisa. Era su dinámica, su mundo privado de acuarelas y compases de bulerías donde el desdén de la abuela no podía entrar. Yo, Lola, observaba, siempre observaba. Ya entonces sabía que en esta casa, el cariño era un recurso limitado y mal distribuido. Mi abuelo Alfonso, al que solo conocí a través de retratos y anécdotas, había levantado la estrella ibérica desde la nada, un titán de los negocios con una intuición legendaria. Murió cuando yo era pequeña, dejando un imperio, una viuda de mano férrea y 2 hijos diametralmente opuestos. Mi padre, el artista sensible, y Fernando, el ambicioso que soñaba con ser el nuevo titán, pero sin la cabeza del primero. Lola, cariño, la voz de la abuela me sacó de mis pensamientos. No te quedes ahí embobada, a ver si aprendes algo útil de tu tío. A tu edad, tu primo Diego ya me ayudaba a clasificar facturas. Diego, 2 años menor que yo, me dedicó una sonrisita engreída desde el otro lado de la mesa. Él era el príncipe heredero no oficial, el consentido. Yo, la hija del inútil y la bailaora, como a veces la llamaba la abuela a sus espaldas. Sí, abuela, respondí, voz neutra. No tenía sentido discutir. A los 10 años ya había aprendido que en la zarzuela, la verdad era lo que la abuela Carmen decía que era. Los años pasaron, y las grietas se convirtieron en cimas. Mi refugio era siempre el piso de mis padres, lleno de cuadros a medio terminar, partituras, el olor a óleo y a café. Allí, el mundo tenía sentido. ¿Ves este trazo, Lola?, me dijo mi padre una tarde, frente a un lienzo de un patio sevillano bañado en sol. No es solo pintura, es el latido del momento. Tu madre bailaba así aquel día, con una furia y una gracia que me partió el alma en dos. Mamá, que estiraba junto a la ventana, rió. Su risa era un cascabel de plata. Antonio, deja de inventar. Yo solo bailaba, tú nunca solo bailas. Isabel, tú haces que el aire cante. Los vi abrazarse, y un nudo de emoción se me atoró en la garganta. Su amor era tan real, tan tangible como el mármol de la zarzuela, pero infinitamente más cálido. Era el antídoto contra el veneno de la mansión familiar. Ellos me enseñaron que había otra forma de vivir, de sentir, de valorar, y también, sin querer, me mostraron el precio de esa elección, el desprecio constante, la condescendencia, la exclusión. Mi educación en los negocios no vino de la universidad, aunque allí fui a estudiar dirección de empresas. Vino de las tardes robadas a mi abuelo, cuando los demás niños jugaban. A mí me dejaban en su estudio, un lugar donde el tiempo olía a papel viejo y a tabaco de pipa. Él no me hablaba como a una niña. Mira esta gráfica, Lola. ¿Qué ves? Veo que sube muy rápido, abuelo. Exacto, y lo que sube muy rápido, sin cimientos sólidos, ¿qué hace? Se cae. Así es, las modas pasan, la solidez, no, recuérdalo. Murió cuando yo tenía 12 años, pero en su testamento, además de las disposiciones públicas, hubo una cláusula privada, un sobre para mí que llegó a mis manos el día que cumplí 18, dentro, una carta y un cheque. No era una fortuna para el estándar Rojas, pero para una chica de 18 años era una libertad aterradora. La carta decía, para Lola, la única que tiene mis ojos para ver lo que viene, no dejes que te apaguen, construye tu propio barco. Ese fue mi capital semilla. El barco se llamó Nueva Tierra Capital. Empecé pequeño, discreto, una inversión aquí,
un préstamo a una startup prometedora allá, tuve aciertos, y algún error que me dolió en el alma y en el bolsillo. Aprendí, crecí, y, sobre todo, mantuve un perfil bajísimo, para mi familia, especialmente para la abuela Carmen y Fernando. Yo era simplemente la hija de Antonio, una chica aplicada quizás, pero sin relevancia en el mundo real, mientras, la estrella ibérica, bajo la dirección primero de la abuela y después, cada vez más, de Fernando, empezó a oler a naftalina. Lo supe porque mantuve un contacto. Don Sebastián, el viejo director financiero de la época de mi abuelo, un hombre de rostro serio y lealtad a prueba de bombas, empezó a llamarme, preocupado. Lola, tu tío quiere desviar fondos de IDE a esa campaña de publicidad estúpida de los yates. Es pan para hoy, y hambre para mañana, terminé yo, con un suspiro. Lo sé, don Sebastián, pero no puedo hacer nada. Ellos no ven que el mundo ha cambiado. Duermen sobre los laureles de tu abuelo, y los laureles, con el tiempo, se convierten en leña seca. Él era mi termómetro dentro de la empresa moribunda. Yo, por fuera, construía mi propio imperio. Uno digital, ágil, conectado con el futuro que la estrella ibérica desdeñaba. Mis socios no eran los viejos aristócratas madrileños que frecuentaban la Zarzuela, sino ingenieros en Silicon Valley, emprendedores en Berlín, visionarios en Singapur. Mi abuelo me había enseñado a ver las olas antes de que rompieran, y yo estaba surfeando la más grande de todas, mientras ellos se ahogaban en un charco. La hipocresía familiar alcanzó su cenit en la víspera del 80º cumpleaños de la abuela Carmen. Mi padre, ilusionado como un niño, pasó meses trabajando en un retrato de ella. No era la Carmen severa y fría del presente, sino una versión más joven, con un atisbo de la sonrisa que quizás tuvo alguna vez, con los ojos puestos en algo más allá del salón de la Zarzuela. Era un trabajo lleno de amor y de perdón. Lo presentó en la cena familiar previa al gran evento. Todos estábamos allí, Fernando, su mujer Pilar, Diego, mis padres y yo. La abuela desveló el cuadro. Hubo un silencio. Es muy grande, dijo al fin Fernando, con una mueca. Diego soltó una risita. Parece uno de esos cuadros de las rebajas de El Rastro. ¿No, tío? Mi padre palideció. Mi madre le puso una mano en el brazo, con fuerza. La abuela Carmen observó el cuadro durante un largo minuto. Sus labios, finos como una cicatriz, se apretaron. Has captado bien las arrugas, Antonio. Un trabajo, minucioso. Era un disparo al corazón. Vi cómo mi padre se desinflaba. Fernando, sin embargo, sacó una cajita de terciopelo. Para usted, madre, algo más brillante. Eran unos pendientes de diamantes, grandes, chillones, carísimos y carentes de toda alma. A la abuela se le iluminó la mirada de verdad. Oh, Fernando, qué exquisitez, qué gusto tienes. Se los puso al instante, deslumbrando bajo la luz de la araña. Esto sí es un regalo adecuado, algo de valor. No tonterías sentimentales. Tonterías sentimentales. Así llamaba a la esencia de mi padre. A su alma. Antonio no dijo nada. Recogió su cuadro, grande y ahora ridículamente patético, y se dirigió a la puerta. Isabel y yo le seguimos. Al pasar junto a Diego, este se inclinó hacia mí y murmuró, con esa vocecita de serpiente que había perfeccionado: no te preocupes, prima, tú que eres tan lista y emprendedora, ya te comprarás tus propias joyas algún día, o un cuadro aún más grande. Jaja. No respondí, solo le miré a los ojos, sin ira, sin lágrimas, con una frialdad que le hizo parpadear y apartar la mirada. En ese momento, supe que el tiempo de la Zarzuela, de las cenas de los domingos, de los desprecios disfrazados de educación, tenía los días contados. En el coche de vuelta a casa, mi padre conducía en silencio. Mi madre, en el asiento del acompañante, le acariciaba la nuca. Es precioso, Antonio, es el retrato más hermoso que has hecho. Ella no lo merece. Él asintió, con los ojos vidriosos clavados en la carretera. Lo sé, Isabel, lo sé, pero duele. Yo, en el asiento trasero, mirando las luces de Madrid desfilando por la ventana, tragué saliva. El sabor era amargo, a injusticia, a lealtades ciegas, a un amor malgastado. Saqué el teléfono y, ocultando la pantalla, envié un mensaje rápido a mi asistente. Alicia, acelera los trámites de la firma del ático en el Paseo de la Castellana. Quiero la llave la semana que viene. Mi barco estaba listo, y era hora de dejar que se hundieran el suyo. El ático en el Paseo de la Castellana era más que un refugio, era una declaración de principios. La primera noche que pasamos allí, tras recoger las llaves, mi padre deambuló por los amplios espacios vacíos,
su silueta recortada contra los ventanales que mostraban Madrid extendiéndose a sus pies. Es demasiado, Lola, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Sus ojos, aún apagados por la herida de la víspera, vagaban por la habitación principal, deteniéndose inconscientemente en los rincones donde la luz de la tarde entraba de manera perfecta. La luz, aquí la luz es magnífica. Mi madre, Isabel, se deslizó junto a él, entrelazando sus dedos con los de él. Es tu estudio, Antonio, aquí pintarás la obra de tu vida, no la que ella quería, sino la que tú llevas dentro. Él la miró, y por primera vez en días, una chispa de vida regresó a su mirada. Era la magia de ella, la capacidad de convertir el veneno en pintura, el desprecio en un compás de seguirilla. Así había sido siempre. Recordé una tarde, años atrás, tras una particularmente cruel cena en la Zarzuela, mi padre, hundido en el sofá de nuestro antiguo piso, había dicho, con una voz que me heló la sangre de niña: nunca seré lo que ella quiere. Mi madre, sin decir una palabra, había puesto un disco antiguo de Camarón, había tomado su mano y lo había hecho levantarse, y había bailado, no un baile de escenario, sino algo crudo, visceral, un grito de duende que llenó la habitación. Esto es lo que eres, Antonio, le había susurrado después, con sus frentes juntas, y es más hermoso que todo el dinero del mundo. Yo, escondida tras la puerta, aprendí esa lección mejor que cualquier clase de negocios. El amor como fortaleza, como resistencia. Esa fortaleza era la que ahora necesitábamos, porque la víspera del cumpleaños de la abuela Carmen, la Zarzuela se preparaba para su gran noche, y nosotros éramos los actores secundarios obligados a asistir. La mansión estaba impecable, cada superficie bruñida, cada flor en su sitio, un ejército de catering pululaba. La abuela Carmen, vestida de un severo negro de Valentino que chillaba luto por mi buen gusto, supervisaba todo con mirada de halcón. Al vernos entrar, su expresión se endureció. Antonio, Isabel, llegáis justo a tiempo para no ayudar en nada. Su saludo fue un latigazo. Luego me miró a mí. Lola, al menos vistes con decoro. Aprovecha y aprende cómo se recibe a gente de categoría. Hoy vienen los Valverde, los Montero, gente de verdad. Sí, abuela, respondí, con la misma voz neutra de costumbre. Había aprendido a ahorrar energía para las batallas que valían la pena. Mi tío Fernando, hinchado como un pavo real en un smoking que le quedaba demasiado ajustado, se acercó seguido de Diego, cuyo traje chillón parecía una parodia de elegancia. Hermano, soltó Fernando, dando una palmada en la espalda a mi padre con fuerza innecesaria. Espero que hoy te centres en sonreír y callar. Los temas de empresa los llevo yo. No vayas a soltar alguna de tus teorías artísticas y nos hagas quedar mal. Mi padre tragó saliva, pero fue mi madre quien respondió, con una sonrisa de terciopelo y acero. No te preocupes, Fernando. Antonio hoy solo hablará con quien merezca la pena. Su tiempo es valioso. Fernando enrojeció, pero antes de que pudiera replicar, los primeros invitados empezaron a llegar. La velada fue un desfile de hipocresía. Banqueros, empresarios, políticos menores, la vieja guardia de Madrid que aún recordaba a mi abuelo con respeto y veía a Fernando con una condescendencia apenas disimulada. Yo observaba desde un rincón, con una copa de agua con gas, analizando los movimientos. Vi a don Sebastián, el viejo director financiero, intentando hablar con Fernando sobre unas cifras, solo para ser apartado con un gesto de irritación. Vi cómo la abuela Carmen adulaba a un anciano banquero cuya institución, yo sabía por mis propios canales, estaba al borde de retirar la línea de crédito a la Estrella Ibérica. Diego se me acercó, oliendo a una colonia demasiado dulce, aburrida. Prima, muchos viejos hablando de cosas viejas. Aunque, bueno, es lo que toca cuando tienes un patrimonio que administrar. Tú, como vives en tu mundito de startups y cosas modernas, no lo entenderías. Supongo que no, dije, sin apartar la vista de un grupo donde Fernando intentaba, sin éxito, congraciarse con el hijo del conde de Ruesta, un tipo brillante y despiadado que dirigía un fondo de inversión, un fondo con el que yo tenía una reunión la semana siguiente. Pero no te preocupes, continuó Diego, bajando la voz. Cuando todo esto sea mío, quizás te pueda dar un puestecito, algo en comunicación, para que expliques todas esas tonterías tecnológicas a los clientes. Tú sabes, un hueso. Le miré directamente a los ojos, con una calma que le incomodó. Gracias por el ofrecimiento, Diego, pero tengo mis propios planes. Él soltó una risita. Claro, claro, tus planes, como esa empresa. ¿Nuevo qué? Nuevo mundo, ¿no? Suena a programa de viajes baratos. Nueva Tierra Capital.
Pensé, tu último error será subestimarla, y el último error de tu padre, creer que este circo impresiona a alguien. La cena transcurrió con el ruido hueco de la vajilla de porcelana y las conversaciones intrascendentes. Mi padre fue ignorado, como siempre. Mi madre, sin embargo, con su elegancia natural y su conversación inteligente, atrajo la atención de algunos invitados más cultos, lo que provocó miradas torvas de la abuela Carmen. Finalmente, tras los postres, llegó el momento que todos, en el fondo, esperaban, o al menos, Fernando, Diego y la abuela. La abuela Carmen se puso de pie, haciendo sonar su copa de champaña con una cucharilla. Un silencio expectante cayó sobre la sala. Queridos amigos, familia, comenzó, con voz teatral, en este día tan especial para mí, no solo quiero agradecer vuestra presencia, quiero, ante los que más quiero, dar un paso que traerá paz y claridad al futuro de nuestra familia. Traigo aquí al notario, don León, para que dé lectura a mi última voluntad. Un murmullo recorrió la sala. Mi padre se puso rígido a mi lado, mi madre le apretó la mano con fuerza. Yo respiré hondo, preparándome, sabía lo que venía, no los detalles, pero sí la esencia. Había visto cómo se cerraban las puertas, cómo se desviaban las miradas, había oído los comentarios velados de la abuela. Alguien tiene que salvar el legado de tu abuelo. Ese alguien nunca fue mi padre. Don León, un hombre menudo y serio, tomó la palabra, leyó los preámbulos legales con voz monótona. Luego llegó al meollo, la mansión de la Zazuela, sus propiedades anexas, la colección de arte, para Fernando Rojas Delgado, todas las acciones con derecho a voto de la Estrella Ibérica S.A., para Fernando Rojas Delgado, el control de los fondos fiduciarios, para Fernando Rojas Delgado. Cada palabra caía como un guijarro helado. Vi el rostro de mi padre descomponerse, el color abandonando sus mejillas, sus ojos, llenos de un dolor tan profundo y antiguo que me cortó la respiración. No era por el dinero, nunca lo había sido, era por la confirmación, pública, solemne, brutal, de que su propia madre lo consideraba indigno. Un cero a la izquierda. Fernando intentaba poner una expresión de falsa humildad, pero la triunfante satisfacción le brotaba por los poros. Diego no lo disimulaba, sonreía abiertamente, lanzándome miradas de victoria. Luego, don León llegó a nosotros. Para mi hijo Antonio Rojas Delgado, la colección de acuarelas del Pasillo Norte, valorada en aproximadamente 80.000 euros, y un legado en metálico de 100.000 euros. Un silencio incómodo, casi obsceno, llenó la sala. Era una limosna, un insulto disfrazado de herencia. Las acuarelas eran, irónicamente, obras menores que mi abuelo había comprado para apoyar a artistas jóvenes. Ni siquiera eran de valor. Era como decir, toma, esto es para tu hobby. Antonio cerró los ojos. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Isabel le rodeó los hombros con el brazo. Su rostro, pálido de ira, era una máscara de contención. La abuela Carmen tomó entonces la palabra de nuevo. Su voz, ahora, era fría como el mármol de su palacio. He tomado esta decisión pensando en el futuro, en preservar lo que mi querido Alfonso construyó. La Estrella Ibérica necesita manos fuertes, una dirección firme y unida. No puede estar expuesta a sensibilidades inestables, a distracciones. Miró directamente a mi padre. Lo siento, Antonio, pero tú nunca has estado a la altura, ni lo estarás. Tú, y los tuyos, sois unos inútiles, una carga. La palabra inútiles resonó en la sala como un disparo. Los tuyos, incluía a mi madre, a mí. Vi cómo mi padre se derrumbaba por dentro, como esa palabra, dicha por fin en voz alta, completaba la demolición que había comenzado décadas atrás. Fue entonces cuando Diego, incapaz de contenerse, se inclinó hacia mí. Su aliento olía a alcohol barato y a arrogancia. Bueno, prima, susurró, pero lo suficiente para que los de alrededor oyeran. No pongas esa cara. Tú siempre has sido la lista, la emprendedora. Seguro que no necesitas estas migajas. Tú tienes tu nuevo mundo, o lo que sea. No te hará falta esta chatarra vieja, ¿verdad? Esa fue la chispa, la gota que colmó el vaso, no por mí, sino por ver el último resto de dignidad de mi padre hecho trizas, por el odio en la voz de mi abuela hacia mi madre, la mujer que había sostenido a su hijo cuando ella lo había destrozado. Una calma absoluta, gélida, se apoderó de mí. No era ira, era certeza. Me puse de pie, todos los ojos se volvieron hacia mí, incluso mi padre me miró, desconcertado. Caminé hasta su lado, y luego hasta donde estaba mi madre. Tomé la mano de cada uno. Sus manos estaban frías, temblorosas. Las apreté con fuerza.
transmitiendo toda la seguridad que podía reunir. Luego, me giré hacia la abuela Carmen. No alzó la voz. No hubo drama, solo claridad. Abuela, dije, y mi tono era tan neutro, tan profesional como si estuviera en una reunión de consejo. Gracias por su claridad. Nos ahorra a todos mucho tiempo. Mi mirada barrió a Fernando, cuya sonrisa se congeló, y a Diego, que frunció el ceño. Les deseo lo mejor con su legado. Papá, mamá, vámonos a casa. No esperé respuesta. Conduje a mis padres, uno a cada lado, hacia la puerta. El silencio a nuestras espaldas era absoluto, roto solo por el taconeo de mis zapatos en el parquet. Al cruzar el umbral, me giré una última vez. La abuela Carmen me miraba con los ojos inyectados en una mezcla de ira e incredulidad. Fernando parecía indignado. Diego, simplemente confundido. Cuídese, abuela, añadí, y fue la frase más vacía y llena de significado que había pronunciado jamás. Espero que lo que ha elegido le traiga la felicidad que busca. Salimos. La noche de Madrid era fresca. El chofer que había contratado para la noche, discreto y profesional, ya tenía la puerta abierta del Mercedes blindado. Ayudé a mis padres a entrar. Dentro, la oscuridad era protectora. Mi padre rompió a llorar en silencio, con los sollozos secos y profundos de un hombre al que le han arrancado el corazón. Mi madre lo abrazaba, susurrándole cosas al oído en un murmullo que solo él podía oír. A nuestro hogar, Javier, le dije al conductor, dando la dirección del Paseo de la Castellana. Durante el trayecto, nadie habló. El peso de la humillación, de la injusticia, llenaba el coche, pero bajo ese peso, en mi pecho, ardía un fuego nuevo, limpio, implacable. Ellos pensaban que nos arrojaban a la calle, no entendían que nosotros éramos los que estábamos saliendo de la prisión. Al llegar al ático, las luces estaban encendidas, cálidas. El espacio, aún medio vacío, respiraba paz y posibilidad. Ayudé a mis padres a salir del coche. Mi padre miró hacia arriba, hacia las ventanas iluminadas de su nuevo hogar, y luego a la puerta de piedra y vidrio, moderna, segura. ¿Esto es?, preguntó, con voz ronca. Es nuestro hogar, papá, dije, pasando un brazo por su espalda. El nuestro, donde nadie volverá a llamarte inútil, donde mamá podrá bailar sin que nadie la mire con desprecio. Lo miré a los ojos, con toda la determinación que sentía. Se acabó para siempre. Él me miró, y en sus ojos, entre el dolor, comenzó a nacer algo parecido a la esperanza, a la liberación. Mi madre me sonrió, una sonrisa triste pero firme, y asintió. Subimos. La puerta se cerró a nuestras espaldas con un suave clic. El sonido del mundo de la zarzuela, de los desprecios, de las herencias envenenadas, se apagó para siempre. En su lugar, solo había silencio, y posibilidad, y el vasto, ilimitado cielo de Madrid, esperando más allá de los cristales. La mañana siguiente a nuestra huida, no a nuestra salida de la zarzuela, amaneció diáfana y llena de una luz cruda y esperanzadora que se colaba sin pedir permiso por los enormes ventanales del ático. El silencio era distinto aquí, no era el silencio pesado, a la espera de una crítica, de la mansión. Era un silencio amplio, lleno de posibilidades, como el lienzo en blanco que mi padre contemplaba, aún en pijama, desde el centro de la sala vacía que sería su estudio. Huele a futuro, Isabel, dijo, con una voz aún ronca por la emoción y el llanto de la noche, pero con un tono que no le había oído en años. Mi madre se acercó a él, apoyando la cabeza en su hombro. Llevaba una bata de seda sobre el camisón, y el sol le encendía el cabello castaño. Huele a ti, a nosotros, a lo que siempre debió ser y nunca nos dejaron. Yo, desde la cocina abierta preparando un café, los observaba. El nudo de rabia helada que había traído de la zarzuela empezaba a deshacerse, reemplazado por una determinación serena. Esto era por lo que había trabajado en silencio, durante años, por este momento, por esta luz en los ojos de mi padre. ¿Qué pintarás primero?, le pregunté, llevando las tazas a la gran mesa de madera maciza que era, por ahora, nuestro único mueble. Antonio tomó la taza, reflexionando. Su mirada recorrió el espacio vacío, la luz que incidía sobre el suelo de cemento pulido, algo grande, lleno de color, lleno de aire, no retratos. Una sombra pasó fugaz por su rostro, pero la disipó con un sorbo de café. Quizás, el mar de tu madre, de cuando la conocí. Isabel sonrió, y sus ojos se perdieron en el recuerdo. Hacía un viento que casi nos lleva, y yo, tonta de mí, bailando en la playa de la Victoria como si el mundo fuera a acabarse. Y lo fue, susurró mi padre, tomándole la mano. Mi mundo anterior, sí, se acabó en cuanto te vi.
Esa era la esencia, lo que la abuela Carmen nunca entendió, lo que Fernando y Diego despreciaban como debilidad. Aquel amor, aquella conexión feroz y creativa, era su fortaleza, y ahora, también la mía. Yo había crecido entre óleos y zapateados, entre discusiones sobre la luz de Sorolla y la rabia de Camarón. Había aprendido que el valor no solo estaba en los balances, sino en la verdad que uno era capaz de plasmar, ya fuera en un lienzo, en un baile o en una estrategia de inversión. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Lucas, mi segundo al mando en Nueva Tierra Capital. Los alemanes han firmado. Transferencia recibida. El proyecto, Fénix, está oficialmente en marcha. ¿Celebramos? Sonreí. El proyecto Fénix era mi apuesta más audaz hasta la fecha. La adquisición y reconversión de una cadena de grandes almacenes en quiebra en centros de experiencia tecnológica y comercio local. Justo el tipo de visión a largo plazo que la estrella ibérica, anclada en inmuebles y retail tradicional, era incapaz siquiera de concebir. Buenas noticias, cariño, preguntó mi madre, con esa intuición que siempre había tenido. Las mejores, respondí, guardando el teléfono. Solo el principio. Pasaron los días, luego las semanas, en un ritmo nuevo y sanador. El ático se fue llenando no de muebles caros e impersonales, sino de vida, los caballetes de mi padre, los vestidos de flamenca y los zapatos de baile de mi madre, mis pilas de informes y mi portátil siempre abierto. Contratamos a un interiorista, pero fue mi padre quien eligió los colores, blancos rotos, azules profundos, toques de ocre como el sol de Cádiz. Mi madre se encargó de la música, altavoces invisibles que podían pasar de baja a Paco de Lucía con un susurro. Una tarde, encontré a mi padre ante un lienzo enorme. No había esbozo, solo grandes manchas de color azul, gris, blanco. Estaba de pie, con los brazos en jarras. Desafiante. Es el mar antes de la tormenta, me dijo, sin volverse. O después, no lo sé aún, pero es libre, salvaje, no tiene dueño. Es perfecto, le dije, y lo era. Mi madre, por su parte, había contactado con una pequeña compañía de teatro experimental en Lavapiés. La llamaron para coreografiar una obra sobre Lorca. Volvía a casa con los ojos brillantes, los pies doloridos y el alma liviana. Una noche, después de su primera reunión, se derrumbó en el sofá junto a mí, exhalando un suspiro de felicidad. Es increíble, Lola. Hablan de arte, de verdad, de riesgo, no de lo que dirán los vecinos o de si queda bien en el salón. Tu padre tenía razón. Esto es una liberación. Mientras, en el frente de Nueva Tierra Capital, el ritmo era frenético. Mi oficina, en la Torre Picasso, era un núcleo de actividad silenciosa y eficiente. Don Sebastián, el viejo director financiero de la Estrella Ibérica, se convirtió en mi fuente más valiosa. Nuestras conversaciones, siempre discretas, eran un parte de guerra de un frente que se desmoronaba. Lola, ha sido el colmo, me dijo por teléfono una tarde, su voz un hilillo de preocupación y exasperación. Tu tío ha cancelado el proyecto de logística inteligente, el único que tenía sentido a medio plazo. Dice que es gastar en pamplinas digitales. En su lugar, quiere inyectar capital en la renovación de la fachada de los almacenes de la calle Serrano. La fachada, como si los clientes compraran piedra. ¿Y la junta?, pregunté, hojeando un informe sobre una startup de baterías de estado sólido en el que estaba considerando invertir. ¿Qué junta?, respondió, amargo. Tu abuela asiente a todo lo que dice Fernando. Los que discrepamos somos aguafiestas o viejos que no entienden los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos, resopló. Si supiera. Dos de los jefes de departamento clave, el de tecnología y el de expansión, están puliendo el currículum. No aguantarán mucho más. Una idea comenzó a germinar en mi mente. Una idea audaz, quizás despiadada, pero necesaria. Don Sebastián, si esos jefes de departamento deciden irse, ¿cree que estarían interesados en un proyecto nuevo? Algo con visión de futuro real, no con maquillaje de fachada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una risa seca, casi juvenil. Hace tiempo que espero esa pregunta, Lola. Creo que les interesaría mucho, sobre todo si quien dirige el proyecto tiene los ojos de Alfonso. Colgué con una mezcla de excitación y pesar. No quería saquear la empresa de mi abuelo, pero no podía permitir que el talento que aún quedaba allí se pudriera bajo la miopía de Fernando. Estaba salvando lo salvable, construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. La grieta entre los dos mundos se hizo pública, de forma sutil pero clara, en las redes sociales. Diego, fiel a su estilo, publicó una foto en Instagram desde el interior de un coche deportivo de color amarillo chillón.
Con el volante a la vista y el hashtag #vida de jefe #futuro CEO, un amigo suyo comentó, ¿a qué mola más que currar en una startup, Diego? Él respondió, jaja, totalmente. Algunos tenemos herencia de verdad que administrar. Otros tienen que inventarse el negocio. El guiño era tan burdo que casi daba pena. No comenté, no le di like. En su lugar, al día siguiente, en mi perfil de LinkedIn meticulosamente profesional, con mi foto seria y la descripción CEO y fundadora de Nueva Tierra Capital, publiqué una noticia de prensa. Era un artículo breve de 5 días sobre la ronda de financiación Serie B de una empresa de biotecnología valenciana. El titular: Nueva Tierra Capital lidera una inversión de 20 millones en Glicotech para revolucionar los biomarcadores del cáncer. No había dedicatoria. No había mensaje. Solo el artículo. Los likes y comentarios de respeto de medio ecosistema emprendedor español e internacional fueron la única respuesta necesaria. Diego, seguramente, ni lo vio. Su mundo era otro, pero el mío, y el de quienes importaban. Sí, la llamada de la abuela Carmen llegó una semana después. Era domingo por la tarde. Mi padre estaba absorto en su mar que comenzaba a tomar forma. Mi madre ensayaba unos pasos en la terraza, con los auriculares puestos. Yo revisaba un contrato. El tono de llamada, estridente, cortó la paz. No reconocí el número, pero una corazonada me hizo apretar los dientes antes de responder. Sí, Lola, soy tu abuela. La voz era la de siempre, imperiosa, cargada de la certeza de que se le debía atención inmediata. Buenos días, abuela. Mi tono fue educado, plano. Déjate de formalidades. He oído cosas. Hizo una pausa, calculada. Cosas sobre ti, sobre esa empresa que tienes. Me recosté en la silla, mirando el cielo azul a través del cristal. ¿Qué cosas ha oído, abuela? Que andas metida en negocios, que mueves dinero. Su voz se tornó ligeramente acusadora. Tu tío Fernando dice que te han visto con gente de Banco Santander, y con ese francés, el de los supermercados. ¿Qué estás tramando? Tramando, como si fuera una conspiradora. Trabajo, abuela, igual que hace todo el mundo. Nueva Tierra Capital es mi empresa. Nos dedicamos a la inversión. Inversión. El desdén en su voz era palpable. Jugar a la bolsa con el dinero de otros. Eso no es un negocio de verdad. Un negocio de verdad son ladrillos, fábricas, cosas que se tocan, como la estrella ibérica. Contuve un suspiro. Era inútil. Los tiempos cambian, abuela. La tecnología, la biotecnología, las energías renovables, son el futuro. El futuro, espetó, mordiendo la palabra. El futuro está en lo sólido, en lo de siempre, no en esas burbujas que pinchan. A lo que voy, Lola, si estás teniendo cierto éxito, no se te ocurra usar tu influencia para perjudicar a la empresa familiar, para quitarle contactos a tu tío. La familia es lo primero, aunque a ti y a tus padres se os haya olvidado. La ironía era tan densa que casi se podía palpar. La familia era lo primero, claro, cuando convenía. No me dedico a quitarle contactos a nadie, abuela. La gente elige con quién quiere hacer negocios, en función de la solidez, la visión y la profesionalidad. Dejé que la palabra solidez flotara en la línea, y, por cierto, Nueva Tierra no es una burbuja. Nuestros resultados están auditados. A diferencia, me temo, de algunos balances recientes de la estrella ibérica que he podido ver de lejos. Hubo un silencio cargado al otro lado, un silencio de rabia y, por primera vez, de un asomo de duda. Ella no esperaba que supiera nada de los balances, que me atreviera a mencionarlos. ¿Qué quieres insinuar?, preguntó, con voz peligrosamente baja. Nada, abuela, solo un comentario. Si Fernando necesita contactos, que los gane, como hacemos todos. Ahora, si me disculpas, tengo una videollamada con Seúl. Un feliz día. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina. Era la primera vez que le hablaba así, que ponía límites, que dejaba claro que ya no estaba bajo su jurisdicción. El enfrentamiento final, sin embargo, llegó desde donde menos lo esperaba, de mi padre. Una tarde, unos días después de la llamada de la abuela, me lo encontré en el salón, mirando fijamente su teléfono móvil. Tenía una expresión extraña, una mezcla de esperanza y dolor. Lola, ha llamado mamá. Me quedé quieta, con una taza de té en la mano, y, estaba, diferente. No era la de siempre. Hablaba de que quizás habían sido duros, de que la familia no debería estar así. Levantó la mirada hacia mí, sus ojos, tan parecidos a los míos, suplicaban comprensión. Preguntó por ti, por cómo te iba, en los negocios. Dijo que,
Al fin y al cabo, somos familia, que quizás podrías tender algún puente, ayudar a Fernando con algunos contactos. Tú, que estás en ese mundo moderno, el dolor se transformó en una ira fría y protectora dentro de mí, no contra mi padre, pobre hombre que solo anhelaba un asomo de amor materno, sino contra la manipuladora que era mi abuela. Lo había visto el artículo de prensa, había hecho sus preguntas discretas, y había deducido que yo tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente: credibilidad, contactos frescos, acceso a un mundo que los despreciaba, y en lugar de llamarme a mí, de pedirlo como una adulta, había ido al eslabón más débil, a mi padre, a su hijo inútil y sentimental, para usar su buen corazón como puente. Me acerqué a él y me arrodillé frente a su sillón, tomando sus manos. Papá, escúchame bien, no te ha llamado porque haya cambiado, te ha llamado porque cree que yo puedo ser útil, porque Fernando está en apuros y no sabe cómo salir. Y ella, en lugar de pedirme ayuda directamente, te usa a ti, porque sabe que tú quieres creer en ella, que anhela su aprobación. Es la misma jugada de siempre, solo que ahora, el premio no es tu sumisión, sino mis contactos. Él bajó la mirada, una lágrima cayó sobre nuestras manos entrelazadas. Lo sé, hija, en el fondo, lo sé, pero duele tanto, lo sé, susurré, apretando sus manos, pero no podemos dejar que usen ese dolor, no podemos, tenemos que ser fuertes, los tres. Ella ha eligió a Fernando, eligió el desprecio, nosotros hemos elegido esto. Hice un gesto amplio con la mano, abarcando el ático lleno de luz, de arte, de paz, y esta elección, papá, nos está haciendo felices, a ti, a mamá, a mí, ¿verdad? Él miró a su alrededor, sus ojos se posaron en el lienzo del mar furioso, en los zapatos de baile de mi madre abandonados junto al sofá, en mi portátil lleno de gráficos que representaban un futuro que él no acababa de entender, pero que me hacía sonreír. Finalmente, asintió, fue un movimiento pequeño, pero firme. Sí, nos hace felices, tienes razón. Exhaló profundamente. Le diré que no puedo, que no debo ser el mensajero. No hace falta que le digas nada, papá, dije, levantándome, yo me encargaré de ello, si es necesario. Tú, pinta tu mar, deja que mamá baile, y déjame a mí ocuparme de los tiburones. Aquella noche, mientras mis padres veían una película juntos en el sofá, envueltos en una manta, yo trabajaba en mi despacho. Un correo entró en mi bandeja, era una invitación formal, con el logo dorado y anquilosado de la Estrella Ibérica. Estimada señora Lola Rojas Sánchez, en nombre del Consejo de Administración de Estrella Ibérica, S.A., y con motivo de la festividad de Acción de Gracias, tenemos el honor de invitarle a un cóctel de gala y reunión de negocios, que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en el Salón de los Espejos del Hotel Ritz, Madrid. Rogamos confirme su asistencia. Atentamente, Fernando Rojas Delgado, Director General. Sonreí, sin alegría, pero con una profunda satisfacción. No me invitaban como a la nieta, como a la sobrina, me invitaban como al aseo de Nueva Tierra Capital, por mi posición, por mi influencia emergente. No sabían, pobre gente, que su desesperación por impresionar a sus contactos caducos los había llevado a invitar, sin saberlo, a la persona que mejor podía ver a través de su fachada, y, quizás, a la única que podía decidir si merecía la pena tenderles una mano, o simplemente observar cómo se ahogaban en el mar embravecido que mi padre estaba pintando, y que yo, desde mi atalaya de cristal y acero, veía acercarse imparable. La invitación, de cartulina gruesa y grabada en relieve, reposaba sobre mi escritorio de cristal y acero como un artefacto de otro tiempo, el logotipo dorado de la Estrella Ibérica, un astro de líneas rectas que a mí siempre me había parecido más una jaula que una estrella. Parecía desentonar con los planos 3D de un parque eólico marino que tenía abierto en la pantalla del ordenador. La ironía era densa, palpable. Mi tío Fernando, ahogándose en su arrogancia, me lanzaba un salvavidas de papel perjurado, sin saber que yo había construido mi propio barco, a prueba de sus tormentas. Sonreí, no con alegría, sino con la satisfacción fría de un jugador que ve cómo su oponente comete el error definitivo. Cogí el móvil y marqué: Don Sebastián, soy Lola. Ha llegado la invitación. Al otro lado de la línea, el viejo director financiero resopló: ya me lo imaginaba. La lista de invitados la hizo personalmente tu tío. Quería impresionar, demostrar que aún tiene acceso a la nueva sangre. Copió nombres de revistas y de eventos a los que nunca ha sido invitado. El tuyo, querida, debe de habérselo proporcionado algún listillo de su equipo que sí sabe lo que es Nueva Tierra Capital.
Apuesto a que ni siquiera sabe qué haces exactamente. ¿Y la situación?, pregunté, mirando por la ventana de mi oficina hacia el perfil de la ciudad, mi ciudad, la que yo estaba ayudando a cambiar, inversión a inversión, mientras él intentaba barnizar las grietas de un edificio que se desmoronaba. La voz de don Sebastián se tornó grave. Peor de lo que crees. Lo de la fachada de Serrano fue solo el principio. Ahora quiere lanzar una línea de productos, de lujo, para el hogar. Vajillas, manteles, usando el nombre de la estrella ibérica. Un disparate. La marca está asociada a grandes almacenes, a electrodomésticos, no a la porcelana de Limoges. Ha desviado fondos de mantenimiento y de los proveedores empiezan a quejarse, los pagos se retrasan, y el préstamo puente que consiguió del Banco León vence en 90 días. Si no consigue refinanciación o una inyección de capital, se hunde, concluí, sin emoción. No era un deseo, era una proyección, como leer un gráfico de caída en picado. Se hunde, confirmó él, y lo peor, Lola, es que no lo ve, o no quiere verlo. Tu abuela, ella vive en un mundo de recuerdos. Cree que el mero nombre de tu abuelo abrirá todas las puertas. Y Fernando le miente, le dice que todo va bien, que son ajustes. Ella se lo cree porque necesita creérselo. Colgué, pensativa. La invitación brillaba bajo la luz del flexo. ¿Debía ir? Por supuesto que sí, pero no como la sobrina humillada que regresa con la cola entre las piernas. Iría como lo que era. Lola Rojas Sánchez, CEO de Nueva Tierra Capital, la inversora de la que todo el mundo hablaba en los círculos que a ellos se les antojaban inalcanzables. Iría a ver el espectáculo, y, quizás, a decidir si valía la pena salvar algunos muebles antes de que se quemara toda la casa. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Cariño, ¿vas a venir a comer? Tu padre ha hecho una paella. Bueno, ha intentado hacer una paella. Es más bien un arroz con cosas, pero tiene mucha ilusión. Sonreí. De verdad esta vez. El contraste era absoluto. En un mundo, mi tío desviaba millones hacia negocios ruinosos. En el otro, mi padre, el inútil, estaba en la cocina, luchando heroicamente con el azafrán y los langostinos, para hacer feliz a su familia. ¿Quién tenía, realmente, la riqueza? Voy para allá, mamá, en media hora. El ático olía a marisco, a azafrán y a amor, un olor que la Zazuela nunca había conocido. Mi padre, con un delantal manchado y una sonrisa de oreja a oreja, presidía la mesa. El arroz con cosas estaba, en efecto, un poco pasado y un poco caldoso, pero era, sin duda, el plato más delicioso del mundo. Bueno, el mar aún me resiste en el lienzo, confesó entre cucharadas, pero parece que el arroz me desafía más. Isabel dice que debería dedicarme a la pintura abstracta y dejar la cocina para los profesionales. Yo no he dicho eso, rió mi madre, dándole un codazo cariñoso. He dicho que tu pasión a veces supera a la técnica, como cuando intentaste aprender flamenco por un video de internet y casi rompes la tarima. Los dos rieron. Y esa risa, fácil y llena de complicidad, llenó la estancia. Era en momentos como este cuando más odiaba a la abuela Carmen, por haber querido apagar esta luz, esta alegría simple y profunda, por considerarla inferior, frívola, por no ver que en esta mesa, entre las manchas de pintura y el eco de un zapateado, había más verdad, más valor, que en todas las juntas de consejo de la Estrella Ibérica. Ha llegado una invitación, dije, tras el café, dejando la tarjeta sobre la mesa de madera. Mi padre la cogió, su sonrisa se desvaneció, leyó en silencio, sus dedos acariciando el relieve del logo. Mi madre se inclinó para ver, y una arruga de preocupación apareció en su frente. El RIS, acción de gracias. Fernando, murmuró mi padre, ¿vas a ir? Sí, respondí, con tranquilidad. Me invitan como CEO de Nueva Tierra, no como sobrina. Sería una descortesía profesional no hacerlo. Es una trampa, dijo mi madre, instantáneamente alerta. Su instinto de bailaora, de leona defendiendo a los suyos, estaba siempre a flor de piel. Quieren algo de ti, quieren usarte. Carmen no hace nada sin una razón. Lo sé, mamá, y por eso voy, para dejar claro cuáles son las reglas del juego. Su juego se acabó, ahora se juega al mío. Mi padre me miró, con una mezcla de admiración y temor. Ten cuidado, Lola. Mi hermano, Fernando no es inteligente, pero es rencoroso, y mi madre, ella nunca aceptará que le lleves la contraria, que seas más que ellos. Es peligroso. Lo que es peligroso, papá, es lo que están haciendo con la empresa del abuelo, dije, suavemente. La están matando, a golpe de vanidad y de estupidez. Yo no voy a darles el gusto de verme caer. Voy a observar, a evaluar,
Hablábamos, en realidad, de dos mundos que ya no se tocaban, el suyo, de emociones, de heridas abiertas, de miedo a la Madre Todopoderosa, el mío, de análisis, de poder, de fríos cálculos, pero ambos mundos se amaban. Yo protegería el suyo con las armas del mío. Los días previos al cóctel fueron un torbellino en Nueva Tierra Capital. Cerramos 2 acuerdos más, uno con una empresa de blockchain logística en Barcelona, otro con un fondo de capital riesgo danés especializado en transición ecológica. Mi nombre empezaba a aparecer con regularidad en suplementos económicos, siempre acompañado de epítetos como joven promesa, visionaria o la heredera no oficial del legado de Alfonso Rojas. Esta última me hizo esbozar una sonrisa irónica. El viejo director de uno de esos periódicos debía de conocer a mi abuelo, o quizás era simplemente una forma poética de señalar la ironía de la situación. Mientras, las señales de alarma de la Estrella Ibérica se multiplicaban. Un proveedor histórico, una fábrica textil de Galicia, anunció en un comunicado seco que suspendía los envíos hasta la regularización de los pagos pendientes. Era un golpe bajo, público. Don Sebastián me llamó, desesperado. Ha sido la gota que colma el vaso. Lola, los rumores corren ya por el sector. Los bancos empiezan a cerrar las líneas de crédito. Fernando está como una fiera, culpando a todo el mundo menos a sí mismo. Tu abuela llama a viejos amigos, intentando conseguir reuniones, pero la gente o no le coge el teléfono, o le dan largas. El nombre de tu abuelo ya no abre todas las puertas, solo las de los recuerdos, y los recuerdos no pagan facturas. ¿Y el cóctel?, pregunté, hojeando el informe de prensa sobre el proveedor gallego. Es su último cartucho. Quiere reunir a todo el mundo, poner buena cara, servir champán caro y canapés de caviar, y convencer a alguien, a cualquiera, de que todo va bien, de que es solo un bache, de que inviertan, o refinancien, o lo que sea. Es un brindis al sol, pero un brindis muy caro. El RIS no regala los salones, y menos el de los espejos. Colgué. Mi plan, vago hasta entonces, empezó a tomar forma. No sería un plan de venganza, sería un plan de adquisición, de rescate, quizás, pero en mis términos. Comencé a hacer llamadas. La primera fue a Mateo Velázquez, el director del Banco León, un hombre cincuentón, astuto y con un olfato infalible para el riesgo y la oportunidad. Era, además, un viejo amigo de mi abuelo. Nos conocíamos de algún evento benéfico. Él había seguido mi carrera con interés. Lola, qué sorpresa. Pensé que estarías ocupada salvando el mundo de las startups, dijo con su voz grave y cordial. Hola, Mateo. Solo salvo las que valen la pena. Te llamo por el cóctel de la Estrella Ibérica. Veo que estás en la lista, por cortesía, y por curiosidad. Tu tío Fernando ha estado llamando a mi oficina cada día esta semana. Parece necesitado. Lo está, confirmé, sin rodeos. Su préstamo puente vence pronto, ¿verdad? Hubo un silencio al otro lado. Era una información confidencial. Lola, no puedo hablar de. No te pido que hables, te pido que escuches. Yo también voy a ese cóctel, y tengo una propuesta que hacerte, sobre la Estrella Ibérica, una que podría ser beneficiosa para todos, o al menos, para los que quedemos en pie después del naufragio. Otro silen, más largo, más calculador. ¿Estás pensando en lo que yo creo que estás pensando? Depende de lo que estés pensando, pero sí es lo que creo, sí. Y necesito saber si, cuando llegue el momento, puedo contar con tu banco como socio, no como verdugo. El Banco León, dijo él, lentamente, siempre está del lado de la solidez, y de las buenas oportunidades. Hablamos en el RIS, Lola, con mucho interés. La segunda llamada fue más delicada, a Ignacia Montero, la patriarca del grupo de inversión Montero Asociados, una mujer de 82 años, hierática, inteligente y con una memoria de elefante. Había sido, en su día, una gran competidora y, en privado, una gran admiradora de mi abuelo Alfonso. También había sido testigo, décadas atrás, de cómo Carmen, mi abuela, la había ninguneado en un evento benéfico por ser una mujer en un mundo de hombres. A Ignacia Montero no se le olvidaba nada. Señora Montero, es Lola Rojas. Alfonso Rojas era mi abuelo. Lo sé, niña. La voz al otro lado era seca, como papel de lija viejo, pero llena de una vitalidad cortante. También sé que no te pareces en nada a esa abuela tuya, ni a tu padre el pintor, ni a tu tío el, bueno, mejor no digo lo que pienso de tu tío. He seguido tu trayectoria, tienes el olfato de Alfonso, y más agallas. ¿Qué quieres? Su directo me sorprendió y me gustó. Quiero que vaya al cóctel de la Estrella Ibérica, y quiero que,
si yo hago un movimiento, me respalde, no con dinero, necesariamente, con su presencia, con su peso moral, para comprar los despojos de ese desastre, para rescatar lo que merezca ser rescatado, y enterrar dignamente lo que no. Escuché un leve carraspeo que podría haber sido una risa. Hace tiempo que espero que alguien ponga orden en ese caos. Alfonso se revolvería en su tumba. Iré, pero no esperes que sonría. Yo solo sonrío cuando gano dinero. Es la única razón por la que sonrío yo también. Señora Montero. Finalmente, llamé a mi estilista personal. No iba a ir a un campo de batalla sin la armadura adecuada. Elena, necesito un vestido para el cóctel del Riz el día 26. Algo que diga, poder, pero no, estatua, dinero, pero no, nuevo rico. Aquí estoy, y no soy la que creéis. Elena, que me conocía desde la universidad, rió al otro lado. Tengo el tejido perfecto, un crepé de seda color óxido, minimalista, corte impecable, trapeado que parece una escultura cuando te mueves. Y los zapatos, ya veré, bolsos, solo la tarjeta de visita, y el teléfono, para cuando me llamen para pagar la cuenta, dije, y colgué, sabiendo que la broma era, en el fondo, una posibilidad demasiado real. La víspera del cóctel, cenamos en casa los tres. Mi padre estaba nervioso. No tienes que ir, Lola, no les debes nada. No voy por deber, papá, voy por justicia. ¿Y por negocio? ¿Justicia?, preguntó mi madre, sirviendo vino. ¿Vas a humillarlos? La miré. En sus ojos no había reproche, solo curiosidad. No, la humillación es su estado natural ahora. Yo solo voy a mostrarles el espejo, a ver si, al verse, algo cambia, aunque lo dudo. Y el negocio es no dejar que se lleven por delante todo lo que construyó el abuelo. Hay activos buenos, gente valiente, eso merece ser salvado. El resto, se lo ha ganado a pulso. Mi padre asintió, lentamente. Era difícil para él, con su corazón de artista, entender la frialdad de los cálculos, pero confiaba en mí. Ten cuidado con tu abuela, su orgullo es más fuerte que su amor, y ahora debe de estar desesperada. Esa noche, mientras mis padres se retiraban, me quedé en la terraza, mirando las luces de Madrid. La ciudad bullía, indiferente a los dramas familiares, a los imperios que se desmoronaban y a los que surgían. Yo era parte de ese hervor. Había construido nueva tierra ladrillo a ladrillo, reunión a reunión, ganándome el respeto a pulso, sin el apellido Rojas como escudo, sino a pesar de él. Mañana, ese apellido y todo lo que representaba para mi familia se pondría sobre la mesa, como un activo más a valorar, a subastar o a liquidar. Sonreí, sin alegría, pero con una profunda y tranquila determinación. La niña que había aprendido a callar en las cenas de los domingos había muerto. En su lugar estaba una mujer que no pedía permiso, que iba a un baile en su honor, aunque los anfitriones no lo supieran, y que, si la situación lo requería, no tendría ningún problema en sacar la chequera y comprar la orquesta. La noche del 26 de noviembre cayó sobre Madrid con una frialdad metálica que olía a invierno y a promesas rotas. Delante del espejo de cuerpo entero en mi vestidor, me ajusté el último pliegue del vestido color óxido. Elena había acertado. El crepé de seda caía como una segunda piel, serpenteando alrededor del cuerpo con una elegancia austera y poderosa. No llevaba joyas, solo unos pendientes mínimos de diamantes y el reloj de pulsera que mi abuelo me había regalado para mi graduación. Un Patek Philippe clásico cuyo valor había multiplicado con los años, igual que el de su lección más valiosa. El tiempo es el único activo no renovable. Lola, gástalo con aquellos que lo valgan. Sonreí ante mi reflejo. Esta noche no era una nieta que regresaba, era un jugador entrando en la mesa, y llevaba las mejores cartas. El Mercedes se deslizó frente a la entrada del Riz, la fachada iluminada, con su majestuosidad de otra era, parecía un decorado de cartón piedra. Dentro, el salón de los espejos brillaba con una luz demasiado dorada, demasiado forzada. El aire era denso, cargado de colonias caras, de ansiedad disfrazada de perfumes, del aroma dulzón del champán barato que Fernando, en su torpeza, había creído que podía pasar por vintage. Crucé el umbral. Los primeros rostros que reconocí no fueron los de mi familia, sino los de mi red. Mateo Velázquez, del Banco León, estaba cerca de la entrada, hablando con un hombre que reconocí como el director de la agencia de calificación crediticia más importante del país. Nuestras miradas se encontraron. Él asintió, levemente, un gesto casi imperceptible, un código. Estoy aquí, observando. Más adentro, sentada en un trono de butaca de terciopelo como una reina visigoda, estaba doña Ignacia Montero.
Llevaba un traje de chaqueta de tweed oscuro, un broche de zafiros y una expresión de aburrimiento sublime. Nadie se atrevía a acercarse, hasta que me vio. Sus ojos, agudos como navajas, me escudriñaron de la cabeza a los pies. Luego, un movimiento casi imperceptible de su mano, invitándome a acercarme. Dejé que el murmullo de la sala se amortiguara a mi alrededor mientras caminaba hacia ella. Sentía miradas, algunas de curiosidad, otras de reconocimiento, muchas de confusión. ¿Quién es esa? Oí susurrar a mi espalda. Lola Rojas, respondió otra voz, más informada, la de Nueva Tierra Capital, la nieta del viejo Alfonso. Dicen que es la única que heredó su olfato. Doña Ignacia, saludé, inclinando ligeramente la cabeza. Hueles a triunfo, niña, dijo ella, sin preámbulos, cogiendo mi mano entre las suyas, huesudas y fuertes, y a dinero bien hecho, no como el tufo a desesperación y colonia barata que hay en esta sala. Tu abuela me saludó hace media hora, intentó sonsacarme sobre mis inversiones en energías renovables. Le dije que yo solo invierto en futuro, no en museos. Se puso blanca, una sonrisa cruel jugueteó en sus labios. ¿Vienes a comprar o a vender? A valorar, doña Ignacia, a ver qué queda en pie después del terremoto. Pues ponte el casco, cariño, dijo, soltando mi mano, porque el techo cruje de manera alarmante, y el anfitrión, mira, ahí viene el hazmerreír. Fernando se acercaba, despidiendo una aura de sudor nervioso y arrogancia. Su smoking le quedaba mal, como si hubiera engordado desde la última vez. Ignacia, un placer, un verdadero placer que haya podido, empezó, extendiendo la mano. Doña Ignacia la miró como si fuera un pescado podrido. Fernando, qué animado está todo, su tono lo decía todo. Luego me miró a mí. Ah, y has traído a tu sobrina, qué detalle, ella sí que sabe de lo que habla. Hemos estado comentando el último informe del IPCC. Apasionante, ¿verdad? Lola, Fernando parpadeó, perdido. IPCC, dudo que supiera lo que significaban esas siglas. Sí, apasionante, farfulló. Luego, recuperando algo de su pomposidad, me habló. Lola, me alegro de que hayas podido venir, aunque, la verdad, me sorprende verte en un evento de este calibre. Pensé que tus intereses eran más niche. Dejó caer la palabra en inglés, mal pronunciada, como un insulto. Mis intereses son la rentabilidad. Tío Fernando, respondí, con una sonrisa de dientes de perla. Y últimamente, los sectores más rentables suelen ser niche, como la transición energética, o la inteligencia artificial aplicada a la logística, cosas aburridas. Ya sabes, él enrojeció. Bueno, aquí hablamos de negocio de verdad, de retail, de marca, de presencia, lo tangible. Lo tangible tiene una deuda muy intangible que vence pronto, ¿verdad, Fernando? La voz seca de Mateo Velázquez sonó a nuestra espalda. Se había acercado, silencioso como un lobo. Me temo que el director de la agencia de rating se ha tenido que marchar. Una urgencia, pero me ha dado esto para ti. Le tendió una tarjeta de visita. Te llamarán mañana, para una revisión de la calificación crediticia de la Estrella Ibérica. Sugiero que tengas las cuentas claras. Fernando palideció. La gota de sudor que asomaba en su sien se hizo más gruesa. Mateo, eso es un malentendido, una revisión rutinaria. Nada es rutinario cuando los proveedores suspenden envíos y se filtra en prensa. Fernando, dijo Mateo, con una frialdad profesional que era más aterradora que cualquier grita. Luego se volvió hacia mí, completamente, ignorando a Fernando. Lola, ¿has visto ya las proyecciones para el parque eólico del Estrecho? Tenemos que hablar, cuando termines aquí con las obligaciones familiares. Los dos hombres, los dos pesos pesados, me dieron la espalda a Fernando, incluyéndome en su círculo como a una igual. Era una humillación pública exquisita, silenciosa, mortal. Fernando se quedó plantado, boquiabierto, mientras Mateo y doña Ignacia, conmigo en medio, comenzamos a hablar de rendimientos de bonos verdes y de la próxima cumbre de Davos, un universo lingüístico y conceptual a años luz de su comprensión. Fue entonces cuando Diego decidió hacer su entrada. Olía a la misma colonia dulzona de siempre, pero con una nota de alcohol barato. Su traje era demasiado ajustado, demasiado brillante. Prima, exclamó, demasiado alto, poniendo una mano en mi hombro con falsa confianza. Has venido, me alegro. Al final sí que te pica la curiosidad por ver cómo se maneja la alta empresa, ¿eh? Retiré su mano de mi hombro con suavidad, pero de manera inequívoca. Diego, siempre es un espectáculo verte. Este cóctel es la bomba, ¿verdad? Dijo, ignorando o no captando la ironía.
Papá ha tirado la casa por la ventana. Champán francés de verdad, caviar. La banda en vivo. Esto es hacer negocios con clase, no como tus reuniones en cafés con frikis de ordenadores. Bebió un trago largo de su copa. Oye, ¿esa no es la vieja bruja de Montero? ¿Qué pinta aquí? Debería estar en un asilo, no dando lecciones. Doña Ignacia, que lo había oído todo, volvió la cabeza lentamente. Su mirada, glacial, se posó en Diego. Joven Rojas, dijo, con una voz que cortó el aire como un cuchillo, los asilos están llenos de jubilados. Los cementerios, de tontos. Asegúrate de no confundir tu destino. Luego, miró a Fernando, que se había acercado, pálido. Fernando, tu vástago tiene la lengua tan suelta como tu contabilidad. Un rasgo de familia, al parecer. Diego se quedó pasmado, la boca abierta. Fernando intentó una sonrisa torcida. Diego, cállate. Doña Ignacia, perdone, el chico está emocionado. La emoción es para el fútbol y los toros. Fernando, los negocios se hacen con la cabeza fría, como tu sobrina. Me dirigió una última mirada de aprobación. Discúlpenme, voy a buscar un aire menos viciado. Se alejó con su andar decidido. El círculo alrededor nuestro se había hecho más amplio. La gente susurraba. El espectáculo de la descomposición de los Rojas era más interesante que cualquier canapé. Fernando, desesperado por recuperar el control, intentó cambiar de tema. Lola, ya que estás aquí, y parece que tienes contactos, el Banco León, quizás podrías poner una palabra buena. Es solo un préstamo puente, una tontería, con el nombre de tu abuelo. El nombre de mi abuelo, lo interrumpí, con suavidad, ya no cubre los números rojos. Tío, Mateo Velázquez habla el idioma de los balances, y el de la Estrella Ibérica necesita un traductor urgente. ¿Has pensado en presentar un plan de reestructuración serio? Uno que no incluya vajillas de lujo. Él me miró con odio puro, sin disimulo. ¿Tú qué sabes? Tú y tu padre, jugando a ser artistas mientras los de verdad mantenemos el mundo en marcha. Tu abuela tenía razón, no sois más que una carga. Una carga que, por lo visto, necesitas que te salve esta noche. Le espeté, perdiendo por un segundo mi frialdad, pero me recompuse al instante. Disculpa, no es asunto mío. Disfruta de tu fiesta. Fernando, parece muy cara. Me di la vuelta, dejándolo ahí, temblando de rabia e impotencia. Recorrí la sala, saludé a un par de conocidos, intercambié tarjetas con el CEO de una tecnológica vasca en la que había invertido. Actué como lo que era, una invitada de peso, una profesional, pero con el rabillo del ojo seguí el descenso a los infiernos. Vi a la abuela Carmen. Estaba sentada en un sofá, como una reina destronada, rodeada de algunas amigas de su edad que asentían con compasión falsa. Llevaba un vestido de noche negro con demasiados brillantes, un disfraz de grandeza que ya no engañaba a nadie. Su mirada, dura y amarga, me siguió por la sala. No se acercó. El orgullo, ese viejo tirano, se lo impedía. La hora pasó. La banda tocaba un jazz desganado, el champán empezaba a agotarse, y los camareros, con miradas cada vez más tensas, reponían con vinos más baratos. Noté movimientos extraños cerca de la entrada. Un hombre con un traje de corte barato, con cara de preocupación, hablaba con el maitre, señalaba a Fernando, que intentaba desesperadamente entretener a un grupo de inversores portugueses que parecían cada vez más incómodos. Don Sebastián apareció a mi lado, como surgido de la nada. Tenía un vaso de agua con gas en la mano. El proveedor de la iluminación y el sonido, murmuró, sin mirarme, no ha cobrado del evento anterior. Exige el pago de esta noche al contado, o se lleva los equipos ahora. Y el catering, el jefe de cocina acaba de decirle a Fernando que sin una señal del 50%, no sirven los postres. Tu tío está intentando pagar con un cheque personal. Dudo que tenga fondos. Era peor de lo que imaginaba. La farsa se desmoronaba a velocidad de vértigo. En ese momento, el teléfono en mi pequeño clutch vibró. Era un número desconocido. Lo atendí. Sí, Lola, la voz de mi abuela. Al otro lado, era un hilillo áspero, cargado de un pánico que no podía disimular. No había saludo, ni preámbulo. Era la orden de una general cuyo ejército desertaba. Ven aquí inmediatamente, al salón principal. Abuela, ¿pasa algo? Deja de hacer preguntas y ven ya, casi gritó, ahogándose. Tu tío, necesita, hay un problema con los proveedores, esta gente, están siendo unos groseros, necesitamos que arregles esto, tú sabes de negocios. Habla con ellos, y paga lo que haga falta, y usa tu tarjeta o lo que tengas, rápido. El mundo se detuvo por un segundo, la sala llena de ruido, de espejos,
de caras falsas. Se desdibujó. Todo se redujo a esa voz al otro lado del teléfono, a esa orden que no era una súplica, sino una exigencia. Después de todo, después del desprecio, del testamento, de las palabras inútiles, de intentar usar a mi padre, después de construir su propio ataúd dorado y meterse dentro, ahora me pedían, me ordenaban, que pagara el clavo. Una calma absoluta, cristalina, me invadió. No era paz, era la quietud del depredador antes del salto. Miré a mi alrededor. Vio a Mateo Velázquez, que me observaba con interés, a doña Ignacia Montero, que levantó una ceja, percibiendo el cambio en mi aura, a Fernando, discutiendo acaloradamente y en voz baja con el maitre, gesticulando de forma ridícula, a Diego, bebiendo solo en un rincón. Confundido, me aparté un poco del gentío, hacia un nicho entre columnas donde el ruido era menor. Ajusté el pliegue de mi vestido color óxido, el tejido suave y caro bajo mis dedos. Tomé aire, luego, hablé, no susurré, hablé con una voz clara, nítida, proyectada, la que uso en las salas de juntas para dejar caer verdades incómodas. Una voz que varios de los invitados más cercanos, incluidos Mateo y doña Ignacia, pudieron oír perfectamente. Lo siento, abuela, dije, y cada palabra era de hielo tallado, pero el patrocinador principal de este evento es Nueva Tierra Capital. Hice una pausa, dejando que la revelación, como una onda expansiva, alcanzara a los que escuchaban. Sus ojos se abrían como platos, y los socios de Nueva Tierra Capital solo hablamos de negocios, no de rescates familiares. Hubo un silencio absoluto a mi alrededor, un silencio de tumba, roto solo por el lejano sonido del jazz. Podía sentir, casi ver, como la frase viajaba de boca en boca, como un reguero de pólvora, por toda la sala. ¿Qué ha dicho? ¿Nueva Tierra Capital es el patrocinador? Dios mío, están usando el dinero de la sobrina para pagar esta farsa, un rescate familiar. Es la humillación total. Al otro lado del teléfono, solo se oyó un jadeo, un sonido entrecortado, y luego la línea se cortó. No importaba. El mensaje había sido enviado y recibido. Cerré el teléfono y lo guardé en el clutch. Me giré. Decenas de ojos estaban clavados en mí, algunos de asombro, otros de admiración mal disimulada, muchos de puro morbo. Fernando, al oír el rumor que ya llegaba a él, me miró. Su rostro era una máscara de horror y de odio inextinguible. Comprendió que acababa de firmar, públicamente, su sentencia de muerte profesional y social, que yo no solo me negaba a pagar su fiesta, sino que revelaba que su última esperanza, su último intento de aparentar solvencia, se basaba en la entidad de la sobreña a la que habían despreciado y expulsado, y que esa sobreña lo dejaba caer, en vivo y en directo, delante de todo Madrid. No dije nada más. Con la misma calma con la que había hablado, comencé a caminar hacia la salida. La gente se abría a mi paso, como el mar rojo. Nadie se atrevió a detenerme, a hablarme. Era como si llevara un campo de fuerza de puro desprecio digno. Al pasar junto al sofá de mi abuela, nuestras miradas se encontraron. La suya era un pozo de incredulidad, de rabia, de un dolor tan profundo que, por un instante, algo en mi interior se estremeció, pero luego vi, detrás del dolor, el mismo orgullo ciego, la misma negativa a aceptar la realidad. No había arrepentimiento, solo shock por haberme desobedecido. Bajé la vista y seguí caminando. En la puerta, me encontré con don Sebastián. El viejo director tenía los ojos húmedos, pero en ellos brillaba un destello de orgullo feroz. «Tu abuelo», murmuró, cogiendo mi mano y apretándola con fuerza, «por fin puede descansar en paz. Alguien ha dicho, basta». Asentí. No podía hablar. Salí al vestíbulo fresco, luego a la noche gélida de Madrid. Mi coche ya estaba allí, el motor en marcha. Al subir, el chofer, Javier, me miró por el retrovisor. «A casa, señorita Rojas, a casa». «Javier», dije, hundiéndome en los asientos de piel. Solo entonces, cuando la puerta se cerró y el coche se alejó del brillo grotesco del RIS, dejé que un temblor, solo uno, recorriera mi cuerpo. No era miedo, era la descarga de la adrenalina, de la tensión de una batalla ganada de la manera más brutal y pública posible. Miré por la ventana. La ciudad, indiferente, hermosa, seguía su curso. Yo también. Había otros frentes que atender, otros futuros que construir. El de mis padres, esperándome en el ático, con su mundo de arte y amor, y el mío, en la Torre Picasso, lleno de gráficos, de oportunidades, de un imperio que no se heredaba, sino que se ganaba. La fiesta en el RIS, lo sabía, aún no habría terminado.
Habría escándalo, gritos, tal vez hasta la intervención de la seguridad, pero yo ya no estaba allí, me había ido, y me había llevado, para siempre, el último resto de poder que sobre mí habían creído tener. La mañana después del RIS amaneció con un silencio diferente, no era la paz habitual del ático, sino una quietud expectante, cargada de electricidad. Sabía que, al otro lado de la ciudad, en la Zazuela, el caos sería absoluto. Apagué el teléfono del trabajo, solo dejé activo el personal. No quería interrupciones mientras la tormenta se desataba. Mi madre me sirvió café en la cocina, sus ojos escudriñándome con preocupación y orgullo. Anoche sonaste, distinta, como si te hubieras quitado un peso de los hombros, pero uno más pesado. Era necesario. Mamá, ya no podía seguir el juego. La última cuerda estaba muy desgastada. Antonio entró, con el pelo revuelto y una mancha de óxido en la barbilla. Había estado trabajando en su lienzo desde el amanecer. Lo he visto, dijo, con voz ronca, cogiendo su taza, en la prensa digital. No todo, pero, suficientes titulares. No pregunté, no necesitaba hacerlo. Abrí mi tablet. Los diarios económicos online ardían. Estrella Ibérica, el fiasco del RIS, el último brindis de una dinastía. ¿Quién es Lola Rojas? La nieta que dejó a su familia plantada, y con la factura en la mesa. Nueva Tierra Capital, el oscuro patrocinador del desastre familiar. Los artículos eran un cóctel de morbo, análisis financiero y especulación. Algunos, los más serios, detallaban la crítica situación de la empresa. Deudas, proveedores impagados, la revisión de la calificación crediticia. Otros se recreaban en el aspecto escandaloso, la llamada de la abuela, mi respuesta, el silencio sepulcral que siguió, mi frase. Los socios de Nueva Tierra Capital solo hablamos de negocios, no de rescates familiares. Se había convertido en un zombie repetido hasta la saciedad. Un hashtag había nacido, almohadilla rescate familiar. Las redes sociales eran un cirio. Unos me llamaban despiadada, otros, una heroína moderna que ponía límites al abuso emocional. Muchos simplemente se reían de Fernando y de Diego. Un meme mostraba a Fernando con la cara pixelada intentando pagar con un cheque, con el pie de foto, ¿aceptas Nueva Tierra Capital? Sonreí, sin alegría. Había conseguido lo que quería, poner al descubierto, de una vez por todas, la realidad. Ya no había fachada que pintar, el lienzo estaba en blanco, y la verdad, fea y desnuda, ocupaba todo el espacio. Mi teléfono personal vibró, era un número desconocido, pero reconocí el prefijo de la clínica más cara de Madrid. Lo atendí. Sí, Lola Rojas. Habla el doctor Ruiz, de la clínica La Luz. Atendemos a su abuela, Carmen Delgado de Rojas. Ha sufrido un episodio de hipertensión severa anoche tras un momento de gran estrés. Está estable, pero muy alterada. Insiste en hablar con usted. Es bastante imperiosa. Cerré los ojos. No era culpa mía. Ella había elegido cada paso de este camino, pero la compasión, ese resquicio débil, asomó. Dile que iré esta tarde, solo 10 minutos. La clínica olía a antiséptico y a dinero. La habitación de la abuela Carmen era una suite, con vistas a la Moraleja. Estaba sentada en la cama, apoyada en almohadas de lino, pareciendo de pronto muy pequeña y muy vieja. La majestuosidad se había quebrado, pero la dureza en sus ojos seguía intacta. A su lado, Fernando, con ojeras profundas y la corbata deshecha, parecía no haber dormido. Me miró con un odio que casi era tangible. «¿Has venido?», dijo la abuela, sin saludar. Su voz era áspera, pero más débil. Al menos eso, después de la humillación que nos hiciste pasar anoche, del espectáculo que montaste. Respiré hondo. 10 minutos. No monté ningún espectáculo, abuela. Solo respondí a tu petición, con la verdad que tú y Fernando llevan años negando. La verdad, estalló Fernando, dando un paso al frente. La verdad es que nos has traicionado, que has hundido a la empresa de tu abuelo delante de todo Madrid, por rencor, porque no te dejamos nada. La empresa del abuelo la hundiste tú, Fernando, dije, manteniendo la calma, con tu incompetencia, tu arrogancia y tu miedo a admitir que no sabías dirigir ni una frutería. Yo solo he apartado la cortina para que todos lo vieran. Nueva Tierra Capital no es el patrocinador de vuestra mentira, lo es de vuestra bancarrota. Literalmente. Fernando palideció aún más. La abuela agitó una mano temblorosa. Basta. Me clavó la mirada. ¿Qué quieres? Lola, dinero, venganza. Ya has tenido tu venganza. Ahora, ¿qué? ¿Vas a dejar que el legado de tu abuelo se hunda? Ahí estaba. La última jugada. La carta de la familia. Del legado.
del fantasma de Alfonso Rojas. El legado de mi abuelo, dije, lentamente, no son ladrillos que se desmoronan o acciones sin valor. Su legado es su nombre, su reputación de hombre íntegro y visionario, y ustedes lo han manchado. Yo soy su legado, yo tengo su olfato, y su determinación, y voy a salvar lo que de él quede, pero a mi manera. Fernando soltó una risa desesperada. ¿Tu manera? ¿Qué vas a hacer, Eugenia? ¿Regalarnos un curso de coaching? Voy a comprar la Estrella Ibérica, dije, y la habitación se sumió en un silencio absoluto, o lo que quede de ella, a precio de mercado, o más bien, a precio de saldo. Nueva Tierra Capital, junto con el Banco León y Montero Asociados, presentará una OPA hoy mismo, una oferta pública de adquisición, por las acciones, por los activos Sanebels. Vamos a rescatar la marca, algunos de los locales bien situados, el archivo histórico, y a los empleados que valgan la pena. El resto, la deuda, los proyectos ruinosos, la mala gestión, se irá con ustedes. La abuela Carmen me miró como si no me reconociera, como si viera a un extraño, a un ser de otro planeta que hablaba un lenguaje incomprensible. Comprar nuestra empresa, ¿con qué derecho? Con el derecho que me da tener el dinero, el plan y el equipo que ustedes no tienen ni tendrán nunca, respondí, implacable. El derecho de ser la única que puede hacer algo que no sea cavar la tumba más hondo. Pueden rechazar la oferta, por supuesto, y declararse en bancarrota la semana que viene, cuando el Banco León ejecute las garantías. La Zarzuela se subastará, las joyas, los cuadros, los coches, todo, y su nombre quedará para siempre asociado al fracaso más estrepitoso. Mi oferta, al menos, salva el nombre, y les da una salida con algo de dignidad, poca, pero algo. Fernando estaba lívido, tartamudeaba. Eso es, un robo, es aprovecharse de nuestra situación, es el mercado. Fernando, dije, citando una de sus frases favoritas de cuando se creía un tiburón, oferta y demanda, y la demanda de vuestra empresa, en el estado en que está, es nula, excepto para mí, por el nombre, por el fantasma de mi abuelo, es más de lo que merecéis. La abuela Carmen seguía mirándome, de repente, un destello de su vieja inteligencia, la que había usado para manejar a mi abuelo en sus buenos tiempos, apareció en sus ojos. Y a cambio, ¿qué nos das a nosotros? A ti, abuela, dije, con una frialdad que me sorprendió a mí misma, te ofrezco una renta vitalicia, modesta, pero digna, podrás vivir en un apartamento, no en la Zarzuela, con los cuidados que necesites. A Fernando, lo miré, le ofrezco un puesto de asesor, sin voto, sin responsabilidad, un título y un sueldo para que no tenga que mendigar. Es más de lo que me ofrecieron a mí y a mis padres, y es mucho más de lo que conseguirán en el mercado laboral real. Fue la estocada final, la humillación de reducir a Fernando, el director general, a un asesor fantasma, la de desalojar a la matriarca de su trono. Vi cómo el orgullo y la realidad libraban su batalla final en el rostro de mi abuela. La realidad, esta vez, ganó. Su cuerpo se encogió aún más, asintió, una sola vez. Un movimiento casi imperceptible, fue su rendición, no ante mí, sino ante la evidencia de su propio error monumental. Había apostado por el caballo equivocado, y había perdido hasta la camisa. Vete, susurró, volviendo la cabeza hacia la ventana. Haz lo que tengas que hacer. Ya no soy nada aquí. Fernando quiso protestar, pero un gesto de su madre lo silenció. Salió de la habitación, derrotado, un fantasma en un traje arrugado. Me quedé un momento más. Miré a esa mujer anciana, orgullosa y rota. No sentí triunfo, sentí un vacío enorme, ¿y todo para esto? Adiós, abuela, dije, y salí. En el pasillo, me encontré con el médico. Sufrirá las consecuencias del estrés, pero se recuperará físicamente. Lo otro, no es asunto mío. Gracias, doctor, dije, y me fui, sabiendo que nunca más volvería a verla, o quizás sí, en alguna reunión de accionistas, convertida en una anciana callada que cobra su renta. Era un final triste, pero era su final. El mío, el de mis padres, era otro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de abogados, banqueros y titulares. La OPA de Nueva Tierra Capital, respaldada por el Banco León y bendecida por el apoyo tácito, y un significativo paquete de inversión, de doña Ignacia Montero, fue un éxito. Los pequeños accionistas, aliviados de que alguien salvara algo del naufragio, aceptaron. Fernando, como principal accionista tras la abuela, no tuvo más remedio que vender para pagar una mínima parte de sus deudas personales, que eran muchas.
Se rumoreaba que estaba buscando trabajo en el sector inmobiliario en Dubái, lejos del escarnio de Madrid. Diego, según su perfil de Instagram, estaba emprendiendo un nuevo proyecto vital en Ibiza. Las fotos sugerían que el proyecto consistía en beber cócteles caros en la piscina de un hotel. La Zarzuela se vendió a un consorcio de fondos de inversión de Qatar. Mi oferta por ella fue rechazada. No la quería. Olía a infelicidad. Dejé que se la llevaran los que creían que la historia se podía comprar con piedra y oro. Mi padre, Antonio, no quiso saber nada de la renta vitalicia que le correspondía por su minúscula parte. Dijo que no quería un céntimo de ese dinero envenenado. En su lugar, usando una parte de los beneficios de la venta de mi primera gran operación, le monté un estudio más grande, una fundación para artistas jóvenes que él dirigiría. Lo llamó el Taller del Puerto, en honor a su cuadro del mar embravecido, que había terminado y vendido por una suma astronómica a un coleccionista ruso. Por fin, me dijo, con lágrimas en los ojos, me valoran por lo que pinto, no por el apellido que llevo. Mi madre, Isabel, coreografió un espectáculo de flamenco contemporáneo que arrasó en el Festival de Jerez. Se llamaba El latido de la Tierra Nueva. La crítica dijo que tenía la fuerza de un vendaval y la delicadeza de un pétalo. En el estreno, mi padre y yo estábamos en primera fila. Cuando ella salió a saludar, irradiando una felicidad y un poder que nunca había tenido en la Zarzuela, supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. En el ámbito profesional, la Operación Estrella Ibérica fue un caso de estudio. No la compré para revivir un dinosaurio. La desmembré con precisión quirúrgica, vendí los activos inmobiliarios pesados, rescindí los contratos ruinosos, bajé a los pequeños proveedores a los que Fernando debía dinero, una jugada de relaciones públicas que doña Ignacia calificó de blanda, pero inteligente. Del núcleo, creé Ibérica Nueva, una marca de comercio experiencial y electrónico de lujo, enfocada en diseñadores españoles y sostenibilidad. Contraté a los jefes de departamento que se habían ido de la antigua empresa. Puse al frente, como CEO, a una mujer brillante de 35 años que había hecho carrera en Amazon. Don Sebastián aceptó ser presidente del consejo, solo durante la transición, para asegurarme de que el fantasma de tu abuelo sonríe, aunque sea solo un poco. Me dijo, una tarde, 6 meses después del cóctel del Riz, estaba en mi nueva oficina, en la última planta de la Torre Caleido, con vistas a todo Madrid. Había vendido la de Picasso. Esta era más alta, más luminosa, más mía. En la mesa, frente a mí, estaba Mateo Velázquez y doña Ignacia Montero. Tomábamos un café. Habíamos formalizado una alianza estratégica entre Nueva Tierra Capital, el Banco León y Montero asociados para un fondo de inversión en infraestructuras verdes en Latinoamérica. Tu abuela, dijo doña Ignacia, de pronto, mordiendo una galleta de mantequilla, vive en un apartamento en la calle Princesa. Tiene una asistenta, recibe visitas de algunas amigas antiguas, las que no le dieron la espalda. He sabido que pregunta por ti, no con rabia, dicen, con curiosidad, como si no terminara de entender qué pasó. A veces, dijo Mateo, más comedido, el orgullo es la última muralla que cae, y cuando cae, solo queda la perplejidad. No dije nada, no sentía la necesidad de verla. El perdón no era un tema pendiente. Era una línea que ella había cruzado hacía demasiado tiempo, y de la que yo me había alejado caminando en otra dirección. La paz que sentía no dependía de su arrepentimiento, dependía de mi éxito, de la felicidad de mis padres, de saber que había sido fiel a mí misma y a la memoria verdadera de mi abuelo. El pasado es un país extranjero. Doña Ignacia, dije, finalmente, yo tengo demasiado presente que construir, y un futuro que me espera con los brazos abiertos. Mi abuela puede quedarse en su país. Yo he emigrado al mío. Doña Ignacia asintió, con una expresión que podría haber sido aprobación, o tal vez solo el reflejo de su propio viaje vital, pues brindemos por el nuevo país. Entonces, y por su única y legítima soberana, salí del edificio al anochecer. En lugar de coger el coche, decidí caminar. Madrid era mía, no por herencia, sino por conquista. Pasé frente al Riz, sonreí. Ese capítulo estaba cerrado. Crucé la calle hacia el Retiro. El aire era fresco. Saqué el teléfono y marqué. Mamá, ¿estáis en casa? Sí, cariño. Tu padre está intentando hacer una tortilla. Es un desastre, pero huele a felicidad. ¿Vienes? Voy, con champán, para brindar. ¿Por qué brindamos hoy? Por nada en especial, dije, viendo cómo las primeras luces de la ciudad se encendían contra el cielo violeta. Por todo, simplemente, por todo. Colgué y seguí caminando, perdida entre la multitud anónima y libre. La niña de la Zarzuela, la que aprendió a callar, a observar,
a calcular en silencio, había desaparecido. En su lugar caminaba Lola Rojas Sánchez, dueña de su nombre, dueña de su destino, había heredado, al fin, lo único que valía la pena, su propia vida, y era, sin duda, la herencia más valiosa de todas.